Nutrición, Salud y Bienestar, patrocinado por Más que Dietas. En el vídeo de hoy vamos a hablaros de la lactasa, de la intolerancia a la lactosa, mejor dicho, de los síntomas que puede dar, de los tipos que hay y de las pruebas que podemos tener para un diagnóstico, ¿no? Entonces, la intolerancia a la lactosa pues tiene su origen sobre todo en el déficit de la enzima que se llama lactasa. Y bueno, pues realmente es una beta-galactosidasa que está producida pues por los enterocitos, que son las células intestinales del intestino delgado, y son responsables de la digestión de este disacárido que está presente en los lácteos, que todos conocemos, que es la lactosa, que si sabéis pues es la unión de dos azúcares de glucosa y galactosa, ¿no? Y esta deficiencia de lactasa pues consiste de la deslactasa, que es la enzima, no lactosa. Lactasa es la enzima que digiere la lactosa, pues consiste en la ausencia total o parcial pues de esta enzima en la mucosa intestinal. No todo el mundo tiene una deficiencia total, ¿vale? Hay de distintos grados de intolerancia a la lactosa. La persona que tiene una deficiencia total de lactasa pues no puede tomar nada de lactosa. Un poquito de lactosa que lleve oculto algo ya le puede provocar una diarrea. Entonces pues la lactasa es muy sensible y solo se encuentra en el extremo de la vellosidad intestinal, está ausente en las criptas, o si existe pues es inactiva, y por ello es muy sensible, como os digo, a cualquier daño que sufra la mucosa intestinal. Entonces pues un daño en las vellosidades intestinales pues puede provocar una intolerancia a la lactosa. Por eso es muy común que personas con celiaquía pues también presenten una intolerancia a la lactosa, ¿no? Y bueno, no está distribuida de modo uniforme, según el intestino delgado hay zonas donde está mucho más concentrada. Su concentración sabemos que es máxima en el yeyuno proximal, que es el intestino delgado, está formado por duodeno, yeyuno, ilium. Pues el yeyuno proximal es lo más cercano a la primera parte del intestino delgado, ¿no? Al duodeno. Luego pues es mínima en el ilium terminal y es media baja en duodeno y yeyuno distal, y totalmente nula, no hay nada de lactasa ni en el estómago ni en el colon. Solamente tenemos la lactasa en el intestino delgado, ¿vale? Entonces la actividad de la lactasa pues va disminuyendo a lo largo de la vida. Sabemos que es mucho menor la actividad en el adulto que en el recién nacido, y por poneros un ejemplo va disminuyendo y mucho. Simplemente un niño que acaba de nacer en comparación con un niño de un año de edad, pues el niño de un año que acaba de nacer, perdón, tiene 2-4 veces más lactasa que un niño de un año de edad. O sea, solamente en un año reducimos la lactasa entre 2 y 4 veces menos. Entonces pues es algo que nos hace pensar, ¿no? Por lo menos a mí, de que realmente pues la lactosa es un alimento que está diseñado para esos primeros años de vida, donde todavía no tenemos formado bien el intestino delgado ni nuestros órganos de eliminación, y bueno, pues que no hay que seguir tomando tanta leche el resto de vida. Pienso que con el tiempo pues esto tendrá más respaldo científico. Pero de momento pues yo me remito a las mejorías que veo en mis pacientes, en nuestros pacientes en Más que Dietas. Y bueno, pues los individuos que sufren intolerancia a la lactosa, pues lo que ocurre es que no son capaces de hidrolizar la lactosa. Entonces esta lactosa pues pasa directamente al intestino grueso y como consecuencia pues va a producir una diarrea que conocemos como diarrea osmótica, porque se llena de agua y pues también aumenta mucho fermentaciones bacterianas, ¿no? Se producen gases como hidrógeno, metano, ácidos orgánicos, y bueno, pues los síntomas a veces se confunden un poquito con los de la alergia a la proteína de la leche de vaca. Son muy similares, puede ser alérgico a la leche, a las proteínas de la leche, o ser un intolerante a la lactosa, y los síntomas la verdad es que se parecen mucho porque aparecen ambos después de comer lácteos, ¿no? Y bueno, pues los síntomas principales son cólico, dolor abdominal, sobre todo en la zona que está entre el pecho y las caderas, hinchazón o distensión del abdomen, gases, diarreas, náuseas, etcétera, ¿no? Tenemos dos tipos: la intolerancia primaria, que es la más frecuente, que se debe pues a esa pérdida progresiva de la lactasa que se produce sobre todo en los primeros años de vida. Y bueno, pues también hay que destacar una intolerancia a la lactosa que se produce a veces en los bebés, sobre todo los prematuros, suelen ser intolerantes a la lactosa por un tiempo, pues probablemente porque no tengan una buena calidad en sus vellosidades intestinales todavía. Y esta condición a veces también está determinada genéticamente pues por la presencia de una variable del gen que codifica la lactasa, que está en el cromosoma 2. Y bueno, pues esta variable pues induce la inhibición de la actividad de la lactasa en las mucosas intestinales, y bueno, se hereda de forma autosómica recesiva. Y bueno, pues muestra tasas variables también según las razas, ¿no? Según los grupos étnicos. Hay intolerantes a la lactosa pues por todas partes del mundo, pero es verdad que hay algunos grupos étnicos que la padecen más, que son sobre todo los asiáticos americanos, los nativos americanos, personas de allí,
los hispanos y los latinos, y también personas pues del sur de Europa. Pues las personas del norte de Europa pues son los menos intolerantes a la lactosa, puede ser pues porque han tenido más ganadería y pues han podido adaptar un poco más, o porque no han tenido tantos alimentos allí pues cogían más la leche de los animales, había menos agricultura por el clima, puede ser, pues hay muchas posibles causas, ¿no? Estoy pues compartiendo las causas que a mí me imagino que puede ser por eso, ¿no? Y luego pues también está la intolerancia secundaria a la lactosa, que bueno, pues la intolerancia secundaria a la lactosa es pues una intolerancia que se produce sobre todo pues porque hay daños en las vellosidades intestinales, ¿no? Si el intestino delgado pues está dañado, pues hay menos enzima lactasa y esto pues ocasiona esa intolerancia, ¿no? Y bueno, pues puede ser pues por gastroenteritis, por enfermedades como la celiaquía, como el Crohn, cirugías, infecciones, lesiones que pueda haber allí, y bueno, pues varias causas, ¿no? Y el diagnóstico pues se hace pues con una prueba hay varias pruebas. Está la prueba de tolerancia a la lactasa, que es la prueba de tolerancia a la lactasa, pues mide la reacción del cuerpo al líquido que contiene altos niveles de lactosa, y se hace pues 2 horas después de beber el líquido, pues se le somete a un análisis de sangre para medir la cantidad de glucosa que hay en el torrente sanguíneo, y si el nivel de glucosa pues no sube, significa que el cuerpo no está dirigiendo correctamente la lactosa, ¿vale? Esta sería una de las pruebas. Si el cuerpo no digiere la lactosa, pues se fermenta en el colon y se libera hidrógeno y otros gases que son absorbidos por el intestino y que finalmente también se van a exhalar. Entonces hay una prueba muy interesante que me gusta más que la anterior, que es la prueba del hidrógeno expirado, que si el cuerpo no digiere bien la lactosa, pues como fermenta en el colon, pues este gas se va a exhalar y es medible el hidrógeno expirado, ¿no? Y bueno, es una prueba que no es ni invasiva, solo tiene que soplar el paciente y es la más fiable además. Se hace para otros intolerancias a otros carbohidratos, a otros azúcares, a otros hidratos de carbono. Y bueno, es mucho más sensible que la historia clínica, por supuesto, aunque también te puedes basar un poco en síntomas, y teóricamente pues se puede realizar a cualquier edad. Se ha calculado que tiene una especificidad entre el 89 y el 100%, es bastante específica, y una sensibilidad entre el 69 y el 100%, o sea, es eso, cuantificar el hidrógeno o el metano que hay en el aire expirado durante un periodo de 2 a 3 horas después de la ingesta pues, de una dosis que está estandarizada de hidratos de carbono, que equivale como pues, a una carga de unos 2 vasos de leche, de lactosa. Es como 1 o 2 gramos por kilogramo de peso máximo, unos 25 gramos se le puede dar, y bueno, pues si hay un aumento significativo del hidrógeno o del metano en las muestras del aire cuando este paciente exhala, pues se sugiere que hay una mala absorción del carbohidrato que se ha suministrado, que en este caso pues sería la lactosa, también se puede hacer con fructosa. Y luego también tenemos una prueba que se llama prueba de acidez, que se hace para los bebés y los niños, que no pueden someterse a estas pruebas de soplar si son muy chiquititos, y se puede hacer pues en heces. Cuando hay intolerancia a la lactosa, pues hay fermentaciones de la lactosa no digerida que crean mucho ácido láctico y otros ácidos que pueden ser detectados en una muestra de heces. Entonces, pues la determinación del pH fecal, aunque es inespecífico y no tiene tanta sensibilidad, pues es de gran ayuda para estudiar una mala absorción de hidratos de carbono en los bebés. Simplemente es medirles el pH de las heces para que veáis lo importante que es el pH en el organismo, una vez más, ¿no? Y si este pH es menor de 5,5, pues se asume que hay presencia de ácidos grasos volátiles que pueden ser pues resultado de una mala digestión bacteriana de esos carbohidratos que no están siendo absorbidos. Un pH menor de 5,5. Y bueno, pues es importante señalar que también que los lactantes alimentados con leche materna pues muestran un pH fecal normalmente más bajito, también debido a una insuficiencia relativa de lactasa frente a una carga elevada de lactosa que es propia de la leche materna, ¿vale? Entonces podrían presentar un pH un poquito más bajo. No hay cura para la verdadera intolerancia a la lactosa, pero la mayoría de las personas pues, pueden controlar sus síntomas pues, haciendo unos cambios apropiados en su dieta. Pues yo siempre os diría que de la mano de un buen nutricionista que os pueda aconsejar pues, para que no os falte el calcio y haceros una dieta pues que no os falten nutrientes, porque realmente se puede vivir perfectamente sin tomar lácteos. Yo os puedo decir que no tomo lácteos desde hace por lo menos 10 años. Alguna vez pues sí, me he saltado un poco la dieta y me he comido un trozo de pizza, pues ahí sí me ha venido un poco de queso, pero los lácteos no. Leche, pues puedo decir que más de 10 años sin tomar lo que es un vaso de leche, y aquí estoy con mi calcio perfectamente y con una salud espléndida. Así que bueno, pues en la mayoría de los casos pues reducir la lactosa, pues hay otras alternativas, ¿no? De leches, tenemos leche de avena, de almendras, hoy en día tenemos un montón de leches que además se pueden hacer en casa súper baratas, simplemente pues con almendras y agua se hace una leche de almendra exquisita, y bueno, pues se puede mejorar mucho. Y bueno, pues si os ha gustado, pues darle un like, compartir, y nos vemos pronto en el próximo vídeo. Muchas gracias.